Este es un video que todos necesitan escuchar, es como ese golpe de realidad y ya los estoy leyendo diciendo que soy muy malagradecida, que muchos quisieran estar en mi lugar. Y sí, quizá están en lo correcto. Por eso mismo es importante que escuches de principio a fin lo que te tengo que decir. No importa si en tus planes está venir a Canadá, mudarte a Europa o quedarte toda la vida en tu país, porque te vas a identificar. Para que no digan que no les advertí, esto es lo peor de vivir en Canadá. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribir. Cuando yo les he realizado videos en los que hablo sobre el otro lado de vivir en Canadá, siempre hay mucha gente enojada. No importa si me esfuerzo por decir las cosas con pinzas de la forma más respetuosa posible, siempre hay un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de gente enojada. ¿Y saben algo? Son personas que no vieron el video completo. Hay gente que hoy en día tiene el sueño de venir a Canadá porque vio un video que hice y es mi responsabilidad compartir con ustedes la realidad por lo que todos los que estamos aquí pasamos y por la que tú también vas a pasar. La educación de tus hijos no es tuya. A diferencia de Latinoamérica, aquí tus hijos no te pertenecen. Te explico, va a estar medio controversial esto, pero bueno. Aquí en las escuelas a los niños se les enseña desde muy pequeños a ser independientes. Entonces, a elegir sus gustos en todos los sentidos, a tomar sus propias decisiones, a vestirse como quieran y demás. Tu rol como padre o como madre es cuidarlos, es proporcionarles todo lo que necesitan con todo tu amor hasta que llegue el momento en el que ellos ya emprendan su vuelo. Y aquí, a los 16 o 17, ellos ya se fueron de la casa para la universidad, ya salen con sus amistades, se enfiestan y si te hablan una vez por semana ya es ganancia. Se dice mucho en Latinoamérica que con unas nalgadas se compone el niño, pero ni se te ocurra jamás aquí en tu vida darle una nalgada a tu niño. Fíjate, te voy a platicar. Una vecina mía, excelente madre, pasó por una situación bien vergonzosa y bien dolorosa porque resulta que en la escuela su hijo estaba platicando con otro y el niño dijo, su hijo, yo no digo groserías porque mi mamá me va a pegar. Eso lo escucha la maestra y le llaman a servicios infantiles y en fin, no dejaron de estarle realizando visitas a casa de mi amiga. Es decir, ella jamás, amigos, jamás había tocado a su hijo, pero solamente por ese comentario. Ella ya tenía su nombre manchado y ya estaba en los ojos de servicios infantiles. ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé. Aún no tengo hijos, aunque creo en la crianza respetuosa, pero ustedes como padres, ¿qué opinan? Porque yo veo un país pues muy desarrollado, quizás se debe a que este modelo ha funcionado, pero platíquenme ustedes qué opinan. Desempleo. Espérate, Paloma, pero ¿cómo que desempleo? ¿Nos has mentido? No, esperen un poco, déjenme les explico. Las estadísticas nos dicen que sí hay un alto número de desempleo en los universitarios que son recién egresados aquí en Canadá. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque generalmente no cuentan con nada de experiencia en el área. Entonces, si tú estudiaste una carrera universitaria en tu país, pero no tienes experiencia ni cursos, nada, lo más probable es que no te van a llamar. Ya no te desgastes, te lo digo yo como tu amiga, no envíes tu currículum a no ser que sí tengas experiencia comprobable. Si tú estudiaste en tu país, tienes buena experiencia en tu país, adelante, vas dentro de la competencia, no escuches a los demás, yo confío en que sí te van a llamar. Y a todos los que dicen yo no tengo estudios universitarios, pero le sé a la construcción, le sé a la limpieza, estado de almacenista, chef, conductor, bueno, no pasa nada si no estudiaste en la universidad, pero ayúdate con algo de experiencia desde tu país, porque eso sí es bien importante, sobre todo si ustedes quieren
que un empleador desembolse para su avión, para su seguro y para todo lo necesario en su viaje. Ya vimos que sí es posible y les tengo muchos videos al respecto. No es tan seguro como dicen. A ver, vamos a hablar las cosas como son. En mi país yo no podría estar haciendo esto, blogueando en la calle, traer mi celular mientras camino solita, no puedo traer joyas. En mi país las casas están repletas de barrotes y parecen jaulas. Los paquetes te los deben de entregar en la mano porque si no te los roban. Sin embargo, sí existe la inseguridad aquí. Hay zonas y hay lugares más inseguros que otros, pero si llegas con la mentalidad de que nada te va a pasar, estás en un grave error, porque aquí también hay gente que se lleva tu bicicleta, que rompe el candado, también hay gente que realiza algún ataque de la nada, como lo vimos en esta noticia de este hispano, mexicano de hecho, que tranquilamente fue una mañana a comprarse un café y estaba en el lugar incorrecto a la hora equivocada. También hay gente que se pone a observar las casas, a ver en cuál se podría llegar a meter algún día. Hay gente desaparecida. Amigos, no hay ningún lugar 100% seguro y esto te debe de quedar bien claro a ti y a tu familia. Las distancias son muy largas entre ciudades grandes. A ver, Canadá es el segundo país más grande de todo el mundo. Claro que las distancias son larguísimas. Para poder llegar en auto, por ejemplo, de una ciudad grande a otra, no solo son horas, sino que las carreteras son peligrosísimas. Necesitas tener mucha experiencia manejando porque te vas a topar con todo tipo de clima durante la carretera. Van a brincar animales de la nada y, amigos, chocar contra un alce es fatal. Los vuelos domésticos son costosísimos. ¿Por qué? Porque casi no hay competencia en aerolíneas y básicamente lo que la aerolínea decida es lo que se hace. Muchas personas incluso prefieren cruzar la frontera con los Estados Unidos y se encuentran vuelos baratísimos para cualquier parte del mundo. Si tú quieres ahorrar, lo más recomendable es que te asientes en una zona donde tengan otras ciudades cerca, más cosas por ver, porque este tipo de viajes domésticos sí se tornan en un lujo. El sistema de salud. Yo he dejado de utilizar bastante el sistema de salud canadiense desde hace varios años por elección y espero en Dios no estar en una situación donde sí lo necesite, pero te explico por qué. Primero, aquí la salud es gratuita, es decir, la pagas con tus impuestos, así que debes de sentirte seguro que nunca te vas a ir a la quiebra por una enfermedad, como pasa allá con los vecinos en Estados Unidos. Así que debes de sentirte seguro en ese aspecto. Sin embargo, para ir con un especialista, te puedes tardar hasta 3 meses en la espera. Aunado a esto, a mí en lo personal, amigos, me pasó una situación bien fea. Yo tenía como unos 20 años y resultó que el doctor de familia que yo tenía, que me fue asignado, pues estaba realizando actos indebidos en su consultorio. Yo fui notificada por correo electrónico, esta persona recibió su merecido, le quitaron su licencia, lo metieron a la cárcel. Todo está documentado por si les da curiosidad o no sé si les gustaría que hiciera un story time de eso. Pero bueno, se trata de un caso aislado y no representa en lo absoluto a la comunidad de médicos aquí en Canadá, pero decidí yo que mis revisiones, mi chequeo, todo lo voy a hacer durante mis visitas a México con mis doctores de confianza de toda la vida que han atendido a familiares y a conocidos, a menos de que sea total y estrictamente necesario hacerlo aquí, porque al final del día aquí los doctores sí son muy buenos. Enfermedades de la mente. Las estadísticas demuestran que los inmigrantes llegan a Canadá bien motivados, bien contentos, felices de la vida y poco a poco su salud mental va en declive. ¿A qué se debe? Miren, estamos a diciembre, son las 2 de la tarde, miren la oscuridad y para las 4 va a estar totalmente oscuro de noche. Sientes que tu día ya se acabó y hay otras zonas en donde no hay luz durante meses. El clima juega un papel bien importante porque a nosotros nos encanta el calorcito, nos da ánimos y aquí vas caminando congelado, volteando la mirada hacia abajo porque no quieres que te dé toda la ventisca en la cara. Los canadienses tienen esta cultura de ser bien respetuosos, bien amables, sí, pero también debes de saber una cosa. Tener una amistad con un canadiense toma tiempo, ellos tienen sus amigos y para que se abran ya de adultos, sí es difícil.
tienes que hacer citas para quedarse a ver y todo el tiempo están ocupados. Cuando los ves, las reuniones se acaban en 2 o en 3 horas. Es más, ¿te quieres ir a comer y a tomarte un cafecito a algún lado? Bueno, en 1 hora el mesero ya te va a estar dando la cuenta y ya básicamente te va a estar pidiendo que por favor te recojas y te retires. Por otro lado, hay muchas personas que sufren con el consumo de ciertas sustancias y viviendo en un país tan rico y tan maravilloso como es este, ahí están, en las calles, pasándola muy mal. Y todo esto es consecuencia también de la salud mental. No volverás a tener privacidad por mucho tiempo. Así es. Acostúmbrate a vivir con extraños durante varios años. El costo de la compra y la renta de las casas en Canadá no es un secreto, es altísimo. Si tu objetivo es ahorrar al máximo para mandar remesas, para comprarte alguna casita como esta en un futuro o simplemente para tener tus ahorros para cuando se necesiten, vas a tener que economizar en la renta y lo más barato es vivir en cuartos compartidos o en departamentos compartidos. No es fácil vivir con gente que ya conocemos. Imagínense con gente que nunca has visto en tu vida, de otra cultura, de otras partes del mundo. Es un sacrificio que se tiene que hacer. Nada fácil, especialmente cuando vives con nuevos inmigrantes que no les encanta seguir las reglas. Y ya que lo menciono, hablemos sobre las reglas y los permisos que aquí se necesitan para todo. ¿Quieres vender comida así como en tu país, que los taquitos, que las arepas, el ceviche? Bueno, necesitas tu licencia, tu permiso para poder venderlo. ¿Quieres andar en bicicleta? Bueno, pero si no traes casco y tus luces, cuidado porque te van a poner una multa. ¿Que quieres cruzar la calle por otro lado que no sea el camino de peatones? Bueno, hazlo. Pero además de que es peligroso y de que te van a ver mal, una patrulla que vaya pasando te va a multar. ¿Quieres sacar la basura? Bueno, si no separas lo orgánico de lo inorgánico, te van a llegar con una multa a la puerta de tu casa y no se van a llevar tu basura. Es más, está nevando, ¡qué bonito! Bueno, pues es tu responsabilidad y tu obligación como ciudadano limpiar para que la gente pueda caminar. El costo de vida está por los cielos en las ciudades importantes. No saben lo que a mí me pesa tener que pagar $1,500 por un departamento. No saben lo que a mí me pesa que una hamburguesa de comida rápida me salga en $10. ¿Quieres vivir en un país, en este caso en una ciudad donde lo tienes todo? Bueno, así te va a costar. De hecho, yo les hice un video sobre el costo de vida en Vancouver, la ciudad más cara de Canadá, con el sueldo de un albañil. Así que si te gustaría saber si te alcanza, si te rinde, si puedes ahorrar aquí, bueno, pues ahí les explico. Al inicio del video les dije que me iban a llamar malagradecida y que tenían razón. Y al final del día estoy hablando sobre lo peor de vivir en Canadá, cuando Canadá está catalogado como uno de los lugares con mayor calidad de vida, bajo desempleo, con mayor seguridad. Estoy hablando de cosas tan banales que cuando hay gente en muchos países latinoamericanos, en mi país, que no tienen oportunidades, que no pueden salir a la calle sin el miedo de que no regresen, que no saben qué es lo que van a comer al día siguiente, que no pueden protestar libremente o pensar diferente. Quiero que este mensaje llegue a todos los que la vida a mí me permita, porque a pesar de que estos puntos que les mencioné anteriormente son reales y son importantísimos que ustedes los conozcan, no conviertan a Canadá en un lugar horrible o inhabitable como algunos lo han dicho en muchísimos lados y en comentarios. Y así como en nuestros países hay problemas, amigos, bien fuertes, ustedes lo saben. En otros países, al otro lado del océano, están pasándola mucho peor. Y es muy común entre los inmigrantes que cuando ya llegaron a un punto de comodidad, cuando ya tienen dinero, cuando ya tienen posición, ya tienen contactos, no valoran, solo se quejan, no se acuerdan de dónde venían y todo lo ven mal. Yo te pido de corazón que durante estas fechas decembrinas aprecies lo que sea que tienes como si mañana fueras a perderlo.
Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá.